Este es el 10º episodio de una serie de 10 episodios sobre juegos. Llegamos al último. Les voy poniendo diferentes nombres a las series sobre juegos para que se distingan unas de otras, pero las encuentran en la misma lista, juegos y diseño. Ya tengo 32 episodios sobre juegos publicados, pero sigo con ganas de aprender sobre el tema, así que en breve vendrá otra serie sobre juegos que preparamos con Ricardo Amasté. Hay mucho alrededor del juego y lo investigo a través de entrevistas. En esta serie hay episodios con diseñadores y otros que vienen de otras disciplinas y también diseñan juegos. Hay juegos sexuales, videojuegos, juegos para aprender sobre la fauna y flora chilena o para integrarse a un nuevo país después de inmigrar. Hay proyectos de Estados Unidos, México, Francia, España, Argentina, Perú y Chile. Vamos a la invitada de hoy. Edwina Portocarrero es una diseñadora e investigadora mexicana que actualmente vive en Budapest, en Hungría. En esta entrevista nos cuenta sobre varias experiencias lúdicas que fue diseñando durante sus estudios de maestría y doctorado. Podemos escuchar el pasaje y la evolución de una a la otra y cómo se van tejiendo sus intereses que saltan entre juegos en el espacio público, sueños y poesía colaborativa. Nos contó sobre un triciclo itinerante por los barrios, un andamio luminoso, un árbol que narra poesía y muchas otras historias más. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwina Portocarrero. Soy diseñadora mexicana, residiendo en Budapest actualmente, donde estoy haciendo un fellowship en la Universidad Moholy-Nagy de Arte y Diseño. Me gradué del Media Lab en MIT, de la Escuela de Arquitectura, con un grado en Media Arts and Sciences. Fue un posgrado muy divertido donde gente con diferentes... con diferentes trayectorias. Gracias, sí, con diferentes trayectorias convergen para imaginar mundos nuevos usando tecnología pensada siempre en humanidad, en aplicaciones humanísticas. O sea que vos venís de la arquitectura. Pues no necesariamente. La escuela, el Media Art and Sciences, el programa dentro del Media Lab está dentro de la escuela de arquitectura, más sin embargo no es necesariamente un posgrado en arquitectura, eso no está encompasado en esa escuela. Ok. O sea, que estudiaste como grado diseño. Como grado es una historia muy larga que no sé si vale la pena contar ahorita, pero antes de MIT, del Media Lab, estudié diseño e iluminación en CalArts en Los Ángeles. Antes de eso, tomé varias clases en varios lugares y en la Ciudad de México, que es de donde soy. Estuve en la UNAM estudiando comunicación y eventualmente en la ENA estudiando etnografía. Ambas carreras las cuales no terminé en México, tengo que apuntillar. Me encanta, tenés una trayectoria muy diversa. Y estuviste haciendo últimamente cosas que tienen que ver con el juego, ¿cierto? ¿Qué te atrajo del juego? Bueno, sí, sobre todo durante mi maestría y especialmente durante mi doctorado, el juego fue un ingrediente básico en todo lo que estuve haciendo. ¿Y qué fue lo que me atrajo? Más bien, no sé si fue que yo atraje el juego, más bien. Soy uno de 5 hijos y creo que el juego siempre fue el elemento primordial en mi vida. Mi casa siempre estuvo llena de niños, de gente de mi edad, de gente un poco más grande, de gatos, y fue una casa muy viva. Después de eso, ya enfocarme en juego fue una decisión un poco arbitraria. Mi enfoque era más en los parques de juego, en los playgrounds, porque creo que veía en ellos una oportunidad que no estaba siendo explotada y veía también una pobreza en cómo se estaba haciendo el juego público, en la falta de niños en las calles, en la falta de playgrounds que tuvieran un diseño un poco más pensado o adaptado a la infancia y a la gente en general, a las ciudades, y pues estaba viendo kits de plástico a diestra y siniestra que eran todos iguales y quedaba un poco de tristeza ver hacia dónde se estaba yendo todo.
Eso por un lado. Por otro lado, también siendo un alma inquieta yo, por nacimiento supongo, en el juego vi una forma de incorporar intereses diversos, desde desarrollo cognitivo, diseño, especialmente en los espacios de juego en el espacio público, pues urbanidad, em, escultura, un poco de todo. Y haciendo el doctorado en una universidad como MIT, en el Media Lab, donde se habla mucho de tecnología, hay mucho enfoque con respecto a. También estaba interesada en pues, las redes sociales y cómo eso estaba modificando mucho el patrón de juego en la infancia y en los adolescentes y en lo que consideramos espacio y lo que es un espacio público. Como el espacio público se estaba convirtiendo en un espacio público digital y cómo uno estaba influenciando el otro. ¿Y vos hiciste tu investigación como con una investigación, acción o design research o investigación a través de experimentos, cierto? Cierto, y fue un poco de todo. Una directora de tesis, Edith Ackerman, que en paz descanse, que fue alumna de Piaget en su momento, una experta en desarrollo cognitivo, que fue muy inspiracional en cómo ella abordaba el desarrollo cognitivo y la infancia en general, y no solo la infancia, pero como esta mezcla de diseño y juego, y lo que es ser inteligente o lo que es ser un ser inteligente. Y bueno, creo que esas conversaciones con ella, el leer todo su material, me inspiró muchísimo, de una forma que creo que nada más habrá abordado el juego como entre comillas, diversión y una cosa infantil, no lo hubiera hecho. ¿Y qué cosas hiciste? ¿Me contás de algún proyecto concreto? Mira, te cuento. Para cuando estaba haciendo este doctorado bueno, voy a empezar un poco con la maestría, porque creo que tenía mucho que ver con juego. La maestría la empecé en el 2008, 2009, una cosa así, que era pues más o menos cuando las cosas que conocemos y que tomamos por sentado ahorita estaban un poco en su etapa formativa. Dropbox acaba de salir, esta cosa de poder compartir files a distancia, todo el mundo ya tenía más, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente ya tenía un teléfono inteligente, total, todo esto se estaba formulando mucho más concreto. Y estaba interesada en telepresencia, en cómo podemos comunicarnos a distancia y cómo podemos comunicarnos por medios que no solo sean una pantalla digital, pero cómo podemos usar el poder computacional de los objetos del día a día para poderlos hacer más, entre comillas, inteligentes y más didácticos, pero cómo podemos comunicarnos a través de los objetos y no solo las pantallas, y lo que esto habría en cuanto a poder interactuar con gente de otras culturas, de otras edades, en otros territorios, con otros, otra vez la palabra background. Trayectorias o de otras disciplinas, ¿no? Exactamente, sí. Sin tener necesariamente que tener un conocimiento básico de computación, ¿no? O sea, cómo podemos usar ese poder computacional en los objetos del día a día, en vez de una pantalla, un mouse y un teclado, meramente. Y pues eso fue una investigación que al final fue muy divertida y fue mucho de juego. ¿Pero eso fue una investigación teórica o hiciste un experimento? Sí, hice 2 experimentos. Estaba interesada en cómo estos objetos podían, o cómo podíamos acceder diferentes niveles de conciencia y diferentes medios materiales. Entonces era como un poco una investigación vertical y horizontal, ¿no? Un primer experimento que hice yo por jugar, necesariamente por jugar dentro de la universidad, porque tengo que decir que el Media Lab creo que es un laboratorio muy juguetón, ¿no? Donde te dan bastante amplitud para hacer y deshacer, y donde al estar con gente con tantas trayectorias tan diversas, es muy inspiracional poder taclear estos conocimientos. Entonces, el primer experimento fue uno que, de hecho, estoy retrabajando ahorita, pero era una almohada que estaba tejida con hilos conductivos, donde podías grabar tu voz, y a la hora de poder grabar tu voz, podías grabar tus sueños al despertar. Y esto salió porque, para bien o para mal, me acuerdo de mis sueños casi cada noche, y haciendo una investigación aprendí que para acordarte de tus sueños, lo mejor que puedes hacer es no moverte al despertarte. Entonces, estarte quieto para consolidar los sueños es una cosa es muy útil para consolidar, porque eres como una caja de arena en cierto modo, ¿no? Entonces, cuando te despiertas y te empiezas a mover y empiezan las distracciones del día, empiezas a olvidar de todo lo que pasó durante tu sueño.
Y esto de hacer la almohada fue como, bueno, si puedo grabar mi voz directo a mi almohada y puedo hacer que esa voz vaya directo a mi computadora y tener como todos los files de todos los sueños que tuve, entonces ya no tengo que acudir a escribir, a transcribir, a prender la luz, a sentarme, etcétera, etcétera. Y bueno, yo cuento con la facultad de poder acordarme, pero quería hacerlo para la gente que no. Y para mí fue más que nada, fue un experimento en jugar con hilos conductivos y con tecnología a la cual no había tenido acceso antes, y se me hizo que esta forma más de artesanía, en cierto modo, de crafts, usando estos materiales mucho más conocidos, era un buen vehículo para mí, de menos, que bajaba un poco la barrera de intimidación hacia la electrónica. Entonces, este fue un primer proyecto. Otro segundo proyecto lo hice con colaboradores que se llamaba Never Ending Storytelling Machine. ¿En castellano cómo se dice? The Never Ending Storytelling Machine sería la máquina de contar cuentos infinita, una cosa así. Era un nombre bastante cheesy, no sé. Fue un juego igual. Pero bueno, sí, este fue un proyecto que hice con compañeros de la escuela, Michelle Chung, Sean Palmer y David Roberts, y fue un proyecto muy divertido también, en el que queríamos conectar a dos estaciones, por decirles así, de trabajo o de diseño o de juego, que pudieran estar en dos lugares distintos del mundo y donde pudieras colaborar con alguien a distancia, independientemente de tener que conectarte al mismo tiempo. Entonces eran dos estaciones asincrónicas. Y lo que tenían era una libreta, en este caso era una libreta bastante grande, y cada página tenía un tag, por decirlo, un QR code. La estación tiene una cámara y un proyector, y la cámara, bueno, dos cámaras, de hecho, una cámara que va directa al tag, entonces coordina que mi página 1 sea tu página 1, mi página 2 sea tu página 2, entonces podemos coordinar que el mismo contenido sea proyectado en las mismas páginas a la distancia. Entonces, cuando volteas la página, ve el código de la página 2 y proyecta el contenido de la página 2. Al ser contenido digital, pues tienes la habilidad de poder modificar ese contenido digitalmente, más sin embargo, al tener una cámara, podíamos incluir contenido análogo. Entonces puedes poner tu mano, puedes dibujar, puedes poner materiales que estén alrededor tuyo, como un material de trabajo, y apretar un botón gigante, y ese botón tomaba una foto y inmediatamente lo proyectaba sobre lo que habías hecho. Entonces me estaba mezclando material análogo y digital en tiempo real con alguien en el otro lado del mundo. Pero al poder identificar cada página, si tú estabas en otro uso horario, podías despertar, por decirlo así, y ver qué mensajes te había dejado yo y modificar lo que habías dejado, apretar botones y mandarlo de regreso. Lo lindo de este proyecto era que no estabas, que tu interfaz no era una pantalla, ni era un mouse, ni era un teclado, más sin embargo era una libreta. Entonces, gente de todas las edades y sin tener necesariamente una educación digital podían usarlo. Entonces, habían niños de todas las edades, con papás, con adultos mayores, etcétera, etcétera, jugando unos con los otros o mandándose mensajes de un lado a otro, lo cual lo hacía muy divertido, y también el poder mezclar lo digital y lo físico, habría muchas oportunidades de exploración y de intervención. Esto es como el Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas. Un poco sí, sin embargo, las cosas no tenían necesariamente un poder computacional en sí, lo que más era la libreta, al tener un tag en cada página y poder coordinar el contenido. Creo que ahí residía un poco la magia de poder conectar en tiempo real. Pero todo lo demás, todo lo que la gente traía hacia la libreta o hacia el escenario, por ponerlo así, era cualquier cosa, ¿no? Entonces sí, podías usar desde crayolas para dibujar hasta traer flores de tu jardín y tomarles fotos y dibujar alrededor de ellas, etcétera, etcétera. Entonces era muy variado, era muy divertido. Y fue un proyecto muy lindo, al cual yo hice una variación nueva. Este proyecto ya fue más mi proyecto de maestría, que se llamaba Calliope, donde quería reducir el tamaño, hacerlo portátil. Creo que un poco en la necia y un poco inspirada por haber trabajado con pintores por mucho tiempo de mi vida. Me encantaban ¿cómo se llaman? Los caballetes franceses, el French easel, ¿no? Que es como este caballete que los pintores llevaban al bosque y podían usar para pintar en cualquier lugar en la naturaleza. Entonces quería hacer una versión más compacta que pudieras cargar, que pudiera ser más personal.
y tuvo sus ventajas y desventajas. Por un lado, habían salido unos proyectores más chicos, lo cual permitía, sí, encoger todo. Por otro lado, aprendí que podías diseñar tus propios tags, porque la versión pasada requería que bajaras los tags o los QR codes del internet y eran unas formas un poco amorfas. Más sin embargo, la forma en que estas funcionan ¿cómo explicarlo? Hay ciertas reglas que son muy básicas, pero hay formas en que puedes diseñar el tuyo y vi que en el dominó, en la figura del dominó, cumple esas reglas, ¿no? Porque tienes un punto negro sobre una base blanca, sobre una base negra, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, está mucho más divertido por tú dibujar tus tags con un marcador y hacer que la computadora los reconozca que tener que bajarlos del internet y tener estas formas amorfas. Eso por un lado. Por otro lado, fue una caja de madera bastante chica que se abría y usando el espejo podíamos hacer que la imagen del proyector se reflejara directo en el cuaderno sin tener que hacer mucho más, ¿no? Usar un proyector mucho más chico. Era un proyector LED y bueno, otras cosas que quería también modificar sobre la interacción era que algo que para mí era muy entretenido era ver las diferentes iteraciones que habían pasado en cada página. En el proyecto pasado siempre veías lo último, ¿no? Pero no podías ver todo lo que había pasado anteriormente. Entonces se perdía el trabajo de los demás o un poco la historia. Y usando otro tag que habíamos diseñado de forma de reloj, a la hora de ponerlo en la página, podías ver como una animación de todo lo que había pasado hasta el momento en el que llegaste. Ese fue un cambio lindo y el otro fue el poder incluir sonido. Entonces hicimos también un tag de un gallito que si lo ponías sobre la página podías grabar audio sobre esa página del cuaderno. Y fue un proyecto muy lindo que bueno, quedó en las prisas de que acabar una maestría que me encantaría retomar. Creo que no como producto en sí, pero sería lindo ver su existencia más allá. De que ahora esté en una caja empolvándose en algún sótano, no sé ni dónde, pero bueno. Bueno, pero la idea era como avanzar en el conocimiento haciendo como un experimento sobre qué pasaba en la interacción, ¿no? ¿Qué descubriste haciendo este experimento? Claro, y una cosa que también fue interesante ver fue que a la hora de reducirlo a que fuera un objeto mucho más individual, la interacción era un tanto menos divertida que cuando era una mesa gigante donde mucha gente podía colaborar al mismo tiempo. Okay. Esto fue el de la maestría y te digo que ya para el doctorado como que regresé a querer hacer cosas de un tamaño o de otro formato. Extrañaba el mundo de la iluminación y de la escenografía, que pues hablando del juego creo que tiene mucho que ver, ¿no? El teatro obviamente, como lugares de simulación, ¿no? Como el juego, como un lugar de simulación, como el sueño, como un lugar de simulación, ¿no? Donde otra vez las reglas pueden ser dobladas, revertidas, etcétera, etcétera. Esta entrevista es parte de las listas Juegos y Diseño, Ciudad y Diseño, Espacios Habitables, Arte e Investigación y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Pasamos mucho tiempo enfrente de las pantallas, nos dice Edwina. Mucho tiempo conectados con nuestros celulares y con lo que pasa adentro. Probablemente, si estás escuchando este episodio mientras navegas la ciudad, estás atento a lo que pasa acá, pero no tanto alrededor. Y nos perdemos esa conexión con otros, con los que comparten el vagón de tren o el banco en la plaza. Estamos acá, pero con la mente en otro lado. Por momentos, eso está buenísimo porque podemos viajar lejos e imaginarnos con Edwina diseñando un triciclo poeta para la Ciudad de México. Por momentos, me pregunto qué nos perdemos al estar enchufados en otros mundos. Algo siempre perdemos y con algo siempre también nos conectamos. Muchas gracias por estar ahí conectando con estas historias de diseño. Sigamos ahora escuchando a Edwina, que tiene mucho más para contarnos.
Pero también para hacer tu investigación usaste algunas intervenciones, ¿no? Porque hiciste algunas cosas como el triciclo, el andamio, el árbol que escucha. Sí, si puedes hablar de eso, seguro podemos dar la vuelta y empezar por ahí. Pero sí, para hacer el doctorado ya, para graduarme, teníamos una visión en el Media Lab que era deploy, ¿no? Una era publicar, publish or die, no, publish or perish, demo or die o deploy. Y en ese entonces había en la Ciudad de México un laboratorio para la ciudad, se llamaba a cargo de Gabriela Gómez Montt, y me invitaron a ser la jefa, no la jefa, a liderar una vertiente de su laboratorio que era Ciudad Lúdica. Y me invitó a desarrollar mi proyecto de investigación en la Ciudad de México, y lo cual para mí fue una invitación bastante rica, porque después de no haber vivido en mi ciudad por, no sé, más de 10 años fácilmente, si no es que más, 15, regresar a una ciudad de 20 y pico millones de habitantes y tratar de acercar ¿sabes? Un proyecto en un espacio real era muy emocionante. Entonces, llegando a la Ciudad de México, empecé entrevistando taxistas, de hecho. Entrevistando taxistas y preguntándoles sobre cómo veían la ciudad, cómo había cambiado el juego, los espacios donde ellos jugaban, los espacios donde sus papás jugaban, los espacios donde sus hijos juegan. Y de ahí me seguí y entrevistaba a todo el que se dejaba. Y eso se convirtió en una serie de workshops que hice en varios lugares del mundo, como para comparar un poco cómo se estaba abordando el juego en el espacio público. Pero vos hiciste esas entrevistas y ¿qué descubriste en esas entrevistas? Bueno, varias cosas. Una, que el juego en verdad en el espacio público no había cambiado tanto y que el espacio público no estaba, que los parques de juego en sí son diseñados como un espacio que segregan el juego. Es un espacio donde llevas al niño a jugar, como bien sabíamos, y digo sabíamos porque supongo que aplica a muchos de nosotros, jugábamos en la calle, ¿no? La calle era el parque, no había tal cosa como un parque, ¿no? Tú te inventabas, Sí. bueno, sí había parques, sí íbamos a parques, pero las calles se usaban mucho más por la infancia, había mucho menos carros, no había tanto pendiente por inseguridad. Eso por un lado, por otro lado, sí, nuestros niños y adolescentes están pasando mucho más tiempo detrás de una pantalla, como bien creo que sabemos todos, no solo los niños y adolescentes, cabe enfatizar que los adultos también, creo que todos somos un poco adictos. Hay también como una tendencia ¿cómo se dice? A llenar los horarios de los niños con clases extramuros, con que vayan a ballet y a gimnasia y con tareas, etcétera, etcétera. Entonces no hay mucho tiempo para el juego libre. También las familias tienen menos hijos, ¿no? Entonces hay menos compañeros con quienes jugar, a menos de que uno vaya y acuda a vecinos y amigos y primos, etcétera, etcétera, lo cual implica un esfuerzo en parte de los adultos responsables de estos niños, y estos adultos muchas veces están demasiado ocupados para poder hacer estos arreglos. Entonces, nada, hay varias cosas que atiñen a esto, lo cual pues sí, en cierto modo, tener una pantalla frente a ti soluciona mucho el aburrimiento, más sin embargo conlleva a muchos otros problemas sociales que estamos, creo que, viendo presentemente. Y entonces, con esas conclusiones, ¿qué tipo de intervención hicieron? Mi tesis de doctorado se llama Network Playscapes. Networks como conectadas, supongo, no sé cómo traducir networks, y playscapes como tratando de salir un poco de la idea de playgrounds, ¿no? De necesitar un espacio necesariamente, y más viendo el juego como algo que puede ocurrir independientemente de tener real estate, un bien raíz, ¿no? De tener un espacio Como físico. areneros en red, diríamos. Podría Lugares ser de juego en red. algo así, sí. Y también tocando lo que decías antes, ahora sí un poco más del internet, del internet de las cosas, ¿no? De si tenemos este poder computacional que podemos usar casi o poner en cualquier material, ¿qué ganamos con esta nueva materialidad, ¿no? Con esta mezcla de materialidad con poder computacional, ¿no? Pensando en la materialidad como algo que ya indica, y también pensando en la estética, ¿no? En la estética de lo material. Entonces, me aboqué a hacer 3 proyectos. Estos 3 fueron un poco pensados en base a un requisito que tuve para el doctorado en sí. Y un requisito, pero fueron 3 retos. Uno era, trata de hacer algo análogo que use ya algo que ya use la ciudad, ¿no? Y trata de revertirlo y hacerlo un juego. Ese fue uno. El otro fue
trata de hacer algo físico, que también use algo que ya use la ciudad y conéctalo de alguna forma. Y el otro fue, trata de hacer algo donde no uses nada, donde uses el entorno natural, donde no necesites un objeto. Entonces, la idea de hacer estos juegos conectados o parques conectados o areneros conectados era tratar de lidiar un poco con una problemática que yo veo en México y en muchos otros lugares de segregación y de marginalización, ¿no? Donde gente de ciertas colonias no cruzan a ciertas colonias y donde hay una disparidad muy grande. Y pues sí, donde los medios digitales tratan de ser un poco más homogéneos, supongo, pero más sin embargo, siempre caemos en estas burbujas donde estamos siempre escuchando lo que queremos escuchar y donde nos salimos un poco de lo mismo y cómo esto se traduce física y digitalmente. Entonces, para mí los parques son lugares de integración, los juegos son lugares de integración y quería tratar de pensar en cómo podíamos diseñar algo que usara esta tecnología que se estaba poniendo en las ciudades, especialmente en ese entonces. Ya había un boom de ciudades inteligentes, smart cities, era como lo que todo el mundo estaba escuchando, pero que sin embargo estaba usando esta tecnología mucho más para, pues ahora sí que para controlar a la gente, ¿no? Para surveillance, para no quiero decir espiar, pero para estar observando a la ciudadanía y no necesariamente para estar promoviendo una sociedad más justa. Y decime, ¿y vos qué hiciste para hacer una sociedad más justa? ¿Me contás de estos 3 proyectos? Como puede ser rápidamente una descripción de cada uno. Claro, entonces el primer proyecto se llamaba Triciclo Exquisito. Si vas a la Ciudad de México, una cosa que creo que vas a notar y que todo el mundo conoces siendo local es hay un menú de sonidos durante todo el día, ¿no? Está el silbido del que afila los cuchillos, está el famoso cantar de los tamales, está la campana de la basura, está los que recogen metales y colchones y cosas viejas, etcétera, etcétera. Y cuando eres de la Ciudad de México, estos sonidos ya son parte de tu ADN. Ya reconoces exactamente quién viene cuando viene y así es como se comunica mucho en la ciudad. Entonces me interesó mucho como esta comunicación a través de sonidos que desde las campanas de las iglesias, pues, como llaman a la gente a salir por X o Y razón. Otra cosa muy común en la Ciudad de México son los triciclos de venta, ¿no? Los triciclos que llevan los garrafones de agua, que llevan los que venden los tamales, que llevan los que venden el pan. Y son pues unos triciclos que puedes comprar en el centro de la Ciudad de México, donde puedes cargar pues material pesado y llevarlo a la venta. Entonces compramos uno de estos triciclos y le pusimos Triciclo Exquisito y y fue muy simple, pusimos un rollo de papel gigante y pusimos material para escribir y escogimos 6 diferentes colonias en la Ciudad de México, aledañas una a la otra, entonces podríamos decir 3 zonas, 6 colonias, y escogimos ciertas bases en estas colonias que son lugares de encuentro en sí. Pues sí, lugares donde la gente usualmente espera, ¿no? Y donde es el público común que espera, donde no hay diferencias si tienes que pagar la cuenta del teléfono o si compras tortillas, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue trazar estas rutas y el triciclo iba de la colonia A la colonia B, de regreso a la A, de regreso a la B, de regreso a la A, de regreso a la B y tenía su propio sonido. Este sonido, una composición que hizo un sonidero, que justo era el guardia del museo, que me dio una residencia en ese entonces, y platicando con el guardia, me dijo, yo soy sonidero, y le dije, pues échate una canción para el triciclo, que me urge tener un sonido, e hizo una canción muy linda, y bueno, la canción también fue evolucionando con palabras de otra gente, y el triciclo lo que hacía era colectar historias, y como era un rollo de papel, se llama Triciclo Exquisito porque estábamos jugando con el juego del cadáver exquisito, que es un juego surrealista donde alguien empieza una historia, cubre la mayor parte de la historia, queda el último renglón y la siguiente persona lo continúa. Entonces estábamos haciendo cadáveres exquisitos entre 2 colonias y al final expusimos la historia entera entre las 2 colonias. Y pues eran desde niños saliendo de la primaria, gente esperando soluciones en hospitales, etcétera, etcétera. Y pues queríamos también, ahora sí que usar la palabra escrita. Nos interesaba ver la escritura de la gente porque es algo que también se está perdiendo un poco, ¿no? Ya poca gente agarra pluma y papel para escribir. Ver la escritura de alguien más creo que es algo muy... te identifica mucho, ¿no? Es muy identificador, es muy íntimo.
Y bueno, este fue el triciclo exquisito, aprendimos un montón, ¿no? Sobre muchas cosas, desde cosas que tal vez no pensé desde antes, que debía haber pensado, faltas mías en investigación, pero dónde estacionas el triciclo, las lluvias en la Ciudad de México, las colonias que tienen colitas. Fue un reto, pero fue muy divertido. Buenísimo. Y también hiciste unos andamios, ¿no? Con unos hilos de colores, unos andamios que podían ser como andamios parecidos a los que se usa cuando se repara un edificio. Exacto, ese fue el segundo proyecto, se llama justo Andamio, Andamio, si quieren verse uno rómico. Y fueron 2 andamios que intervenimos con unos filos de plástico, sí, por decirles así. Estos filos a mí me interesaba mucho mantener em, la localidad en lo que estaba diseñando, ¿no? Quería que estos diseños fueran meramente, que reflejaran el lugar donde están, que fueran idiosincráticos. Estos hilos de plástico se usaron mucho para el diseño de la silla Acapulco, que es una silla muy icónica en México. Y estos plásticos son fáciles de encontrar, vienen en una variedad de colores impresionantes, son fáciles de tejer. Y bueno, en México tenemos una tradición del tejido muy grande, entonces también quería tratar de usar este conocimiento, ¿no? Para tejerlos. Al final fue muy complicado, pero rentamos 2 andamios. Estos andamios los tejimos con este hilo plástico y dentro del hilo plástico pusimos conductive rubber, es como caucho conductivo. Entonces Sí, uno goma. no percibe tecnología alguna cuando uno está viendo el andamio. Lo que uno ve es un andamio muy colorido, tejido, donde uno puede escalar, treparse. Está tejido muy simplemente y eso fue a propósito que lo dejamos solo en una dirección porque entonces podías abrir los tejidos y entrar por los tejidos. Si lo hacíamos cruzado, ya no había forma de penetrar la escultura en cierto modo, ¿no? Entonces era una idea de tener un andamio con 2 diferentes niveles, donde tuvieras diagonales, donde tuvieras verticales, donde tuvieras entradas y salidas y pudieras hacer ahora sí que lo que quieras. También entretejido en este plástico estaba un material que se llama EO wire, es un cable electroluminiscente que cuando está apagado se ve igualito a este plástico. Más sin embargo, cuando lo prendes, brilla en la oscuridad, parecen neones y bueno, es controlable. Entonces, hicimos 2 andamios que eran espejo el uno del otro y cuando alguien trepaba en uno, el espejo se iluminaba donde esa persona estaba trepando. Entonces podías tener ahora sí que una especie de telepresencia, de ver cuando alguien en el otro barrio estaba jugando y jugar un poco con las luces que esa persona estaba proyectando, por decirlo así, en el de tu localidad. Y este también fue un proyecto muy lindo, fue muy exhaustivo, estaban comunicados por radio en ese entonces no podíamos tenerlos tan lejos el uno del otro, mas sin embargo sí a una distancia ¿Y significativa. la gente entendía que las luces eran porque había alguien jugando en otro andamio? Mira, sí y no, ¿no? O sea, como que se entendía que había alguien más en el otro espacio, pero no era tan claro. Por otro lado, causaron revuelo cuando los instalamos. De repente había 120 niños trepados encima, que ya pierdes un poco de todo. Y este lo instalamos en una plaza muy emblemática en la Ciudad de México, junto al Mercado La Merced. El Mercado La Merced es el segundo mercado más grande de la Ciudad de México. Era anteriormente el primer mercado más grande de la Ciudad de México. Y es una plaza que se llama la Plaza de la Aguilita, que es la plaza donde el cuento cuenta que ahí es donde encontraron el águila devorando la serpiente, que es donde se fundó la Ciudad de México. Esta plaza es una plaza muy linda. El plástico justo lo venden en las tiendas aledañas, entonces la gente es muy familiar con estos materiales. Los niños en esa plaza sobre todo, son hijos e hijas de comerciantes del barrio. Entonces los niños en esa plaza son muy libres, juegan muy libremente en esa plaza, no están tan encerrados en sus casas y son dueños de la plaza. Estos niños se conocen el barrio a diestra y siniestra. Y pues sí, salieron a borbotones. La plaza fue muy generosa con su tiempo. Fue muy difícil conseguir permisos para instalar cualquiera de estas cosas y al final fue ahora sí que un proyecto muy, ¿cómo se dice? Muy ground up, ¿no? O sea, fue muy de política de barrio. Fue donde me dijeron, tienes que ir con cada vecino, presentarles el proyecto y si dicen que sí, lo instalamos, ¿no? Entonces se me tocó ir tocando puerta por puerta todos los negocios de la plaza y pues fue muy alegre porque conocí casi a todos, muchos me ayudaron con todo, desde instalación de luz hasta el vaso de agua, hasta regalándome un café.
Otros fueron muy generosos, ayudándome a guardar los andamios. El día que los íbamos a instalar cayó torrencial, entonces no podíamos moverlos. Me prestaron una bodega. El Café Bagdad, que tengo que mencionar, fue muy generoso también. Quiso comprar cervezas para hacer una inauguración y traer una banda, etcétera, etcétera. Entonces fue muy... Sí, extraño México. Fue muy lindo. Y bueno, y dejamos el andamio ahí, creo que ya no me acuerdo por cuántos días, pero más o menos una semana. Y obviamente, pues pasó la noche, yo estaba un poco aterrada de lo que iba a pasar en la noche con dejando todo expuesto. Y a la mañana siguiente que llegué estaba destruido, pero destruido para bien. Llegaron todos los niños a decirme, unos que lo vieron, que lo estuvieron vigilando desde sus balcones toda la noche, otros a decirme que llegaron los niños grandes a cobrar por usarlo, porque al lado había un trampolín, que de hecho sí había un comerciante que cobraba por usar su trampolín, entonces los niños grandes se vieron muy buzos y dijeron, bueno, pues también cobramos. El tejido cambió completamente, los niños empezaron a destejer lo que había tejido para tejer otras estructuras, lo cual a mí me llenó de alegría porque para mí era un símbolo de apropiación, que era justo lo que quería lograr con esto. Entonces el verlo transformado, utilizado, fue mágico, místico, musical. Y para mí sí, cumplió el objetivo. Entonces sí, eso fue Andamio, fue un proyecto muy lindo. Y el tercer proyecto que hicimos se llama Listen Tree, es un proyecto que hice hace ya varios años con un muy querido amigo y colaborador, Gershon Dublon. Lo hicimos primero en el Media Lab y lo que hicimos fue transformar un árbol en una bocina viva. Entonces conectamos un transductor a la raíz del árbol y podíamos poner cualquier tipo de audio a través del árbol, y el árbol, siendo de madera y agua, conduce el audio muy bien. Y es una interfaz bastante mágica, porque es una interfaz muy, muy común, mas sin embargo siempre está llena de mitología. Son árboles que hablan, por decirlo así. Y la idea era conectar los dos parques más grandes de la Ciudad de México, que era el bosque de Chapultepec con el de San Juan de Aragón, que también gozan de dos presupuestos muy distintos y de dos poblaciones que van a visitarlos con dos niveles socioeconómicos muy distintos. Entonces, fue un rollo también, y esto quiero hacer hincapié porque hacer proyectos en el espacio público es muy difícil sin una buena política que te apoye. Al final no logramos instalarlo en San Juan de Aragón, solo se instaló en el bosque de Chapultepec, afuera del Museo Tamayo, y tristemente el día de la apertura se robaron todo el cable y no pudimos hacerlo. Sin embargo, hay un video en línea de una instalación que hicimos en el Centro Nacional de las Artes para el Día de los Muertos, que justo es ahorita, y fue un proyecto muy lindo donde usamos poesía. Fue comisionado por el Centro Nacional de las Artes, por Alas y Raíces, y usamos poesía del Día de los Muertos, desde el México prehispánico hasta el México actual, y los árboles hablaban. Y al ser un árbol veías a la gente acercarse, abrazar el árbol, escuchar lo que el árbol tenía que decir. Y siendo México, tenías a extraños abrazando el mismo árbol, muy cerca los unos de los otros, escuchando la misma poesía, y creo que a la fecha es uno de mis proyectos favoritos. Decime una cosa, después de todos estos proyectos, ¿qué lugar tiene el juego en tu vida en este momento? ¿Cómo jugás en la vida cotidiana? Creo que mi vida es un juego, creo que es un poco una crisis existencial, en cierto modo. ¿Cómo juego en la vida cotidiana? Creo que a diferentes escalas. Creo que, claro, que darse tiempo a uno para poder tener arbitrariedad sobre la vida de uno mismo sin tener interferencia ajena, para poder hacer tú tus propias reglas de tu juego, en este caso de tu vida. Para mí es muy importante tener yo mi propio compás, mi propia brújula de hacia dónde quiero ir, más que tener un mapa que me diga hacia dónde tengo que ir. Eso como en el gran esquema de las cosas, lo cual a veces va un poco contracorriente a lo que te dicen las normas de la sociedad, a dónde tienes que vivir o quién te tienes que llevar, cómo tienes que convivir, de qué tienes que vivir. Más concretamente, ahorita estoy haciendo un fellowship en Budapest, en esta Universidad Moholy-Nagy, que es una universidad muy vieja de arte y diseño y de crafts. Trabajar con las manos, para mí es importante trabajar con tener este vínculo entre corazón, mente y mano, y poder hacer uso de las tres. Y es muy importante en cuestión de juego, ¿no? Como poder tener esta cosa plástica y esta cosa mental y esta cosa espiritual unidas en una sola actividad. El poder interactuar con gente que no conoces es ponerte en un ambiente tal vez un poco distinto, donde tienes que tener
tu carisma y tu inteligencia a tope, lo cual te fuerza a estar presente. El juego te fuerza a estar presente. Cuando uno juega, uno no puede estar en ningún otro lugar más que en el juego, sea mental, sea físico, sea como sea. Entonces, y también el placer como un ingrediente básico del juego, más que la diversión, el placer. ¿Qué recomendás leer, escuchar, mirar? Un montón de cosas, pero que no venía preparada para Con eso. un par está bien. Bueno, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Tools for Conviviality, herramientas para el convivio déjame te digo, se me olvidó. Illich, Ivan Illich se llama. Ivan Illich, filósofo. Es un libro muy lindo que también para mí el juego es muy político y el libro es muy político. Escuchar cualquier lectura o leer cualquier papel académico, más sin embargo son muy divertidos, de Edith Ackerman, que es esta profesora. Creo que también es muy ilustrativo en cuanto a lo que es el juego. Y bueno, creo que no sé qué más podría decir. Con eso estoy bien, no te preocupes. ¿Y en el futuro a qué quieres jugar? Ay, no sé, el juego se va inventando. Buenísimo. Edwina nos deja con la frase, el juego se va inventando, y nos habló de la importancia de darnos tiempo para la arbitrariedad. Me quedo con esos ingredientes, el juego, la invención, la creación y la arbitrariedad, que son interdependientes. Llegamos al final de esta serie y también para cerrar les voy a leer un juego del libro Invención al tiempo explosivo. Se llama Los relatos paralelos. Una jugadora se encarga de escribir una historia, puede ser improvisada o siguiendo un plan o recuerdo. Mientras escribe, los demás jugadores le van diciendo palabras o expresiones que debe integrar obligatoriamente en el relato. La velocidad y el número de palabras declamadas debe ser variable para permitir una ruptura de los automatismos de la escritura, pero se debe hacer sin que entorpezca el desarrollo del juego. La jugadora debe seguir escribiendo hasta que los demás jugadores lo consideren necesario. Este juego lo jugó el Grupo Surrealista de París en los años 70. Me gustó esto de terminar los episodios con un juego. Quizás lo seguimos para la próxima serie, pero quiero preguntar qué les parece a nuestros escuchas. ¿Se comunican con nosotras y nos dicen? Muchísimas gracias. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y X o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.